Relatos del guardián del Nun. Cuentos, leyendas y profecías para entender la vida. La historia de Ajarías. Las tres parábolas sin importancia. No todo es lo que parece. Capítulo 19. Esa noche, ya en mi casa, mi hija Esther tuvo la peor de todas sus pesadillas. Sarai y yo nos acercamos a su dormitorio. Estaba gritando. Deliraba mientras movía los brazos en sueños. Luego parece que se sosegó. Dormía por fin más tranquila. Entonces Sarai y yo regresamos a nuestro dormitorio. Los días fueron pasando y Esther no parecía mejorar. Tenía mal aspecto. Andaba todo el día melancólica y era reacia a salir de su habitación. De vez en cuando escuchaba algunas notas de mi lira egipcia salir de allí. Pobrecilla. Yo mientras tanto, me pasaba muchas horas reunido con mi administrador Mardoqueo, ajustando las cuentas, y haciendo planes de vender esto o aquello, reducir gastos de alguna manera, pero las cuentas no nos salían. Todavía faltaba mucho dinero. Espero que a Mubarak y a los chicos se les dé bien la venta de los salazones. Y Mardoqueo se ponía muy serio cuando hablaba de Mubarak. Como habían discutido, no sabría con qué actitud llegaría a la factoría, ni si hablaría mal de él al señor de Arimatea. Y en esto nos dieron el aviso. Unos de mis trabajadores había salido a la encrucijada de Abaris, Zoan y Tanis a hacer unos recados, y en la lejanía vieron una caravana que se dirigía hacia Tanis. Ya vienen, ya están aquí. Y dejó las puertas abiertas de la factoría para que entrasen. Todos salimos a recibirlos con mucha expectación y nos arremolinamos alrededor del pozo. Allí estaban la mujer e hijos de Mubarak y los demás. Y es que con los años, nos convertimos en un pequeño pueblo judío en aquella zona de Egipto. Y por fin apareció por allí mi hija. Me dio mucha alegría verla, allí junto al pozo junto a todos los demás. Y esta vez su rostro estaba lozano y alegre. Y se ponía de puntillas para ver por encima del hombro de los demás, por si podía ver y distinguir mi caravana que estaba a punto de llegar. No solía suceder cosas interesantes por allí, y más después de la última y nefasta visita de los romanos. Por eso, la llegada de esta caravana de mis trabajadores traía a aquellas familias un aliciente de alegría y esperanza, por pequeña que fuese. Y ya aparecieron por lo alto del camino que bajaba hasta las puertas. Estas estaban abiertas de par en par. Pero mientras más cerca estaban y pudimos distinguirles las caras, más serios nos quedamos todos. Entraron por la puerta, hombres, carretas, caballos, y los últimos fueron esos enormes bueyes cargados de forraje. Y sus caras serias y tristes lo decían todo, sin decir nada. Una vez que entraron los últimos, Mardoqueo cerró la puerta con las llaves. La esposa de Mubarak salió corriendo preguntando a mis trabajadores por su marido. Y ellos no sabían qué decir. Mi hija avanzó un poco para ver mejor el último carro, el de los bueyes, pero cambió su rostro en cuanto distinguió que no era Ajarías el que los llevaba. Y se agarró y retorció su vestido a la altura del estómago, y se quedó muy seria. «Mamá, ¿qué es lo que pasa? Faltan hombres». «¿Dónde están?».
Pero mi esposa Sarai, viendo la angustia de la esposa de Mubarak, se acercó a ella y se la llevó muy cariñosamente hacia nuestra casa para ayudarla. Estaba muy angustiada. Yo me acerqué a ellos y los saludé dándole mis bendiciones, como si fuera su padre. Y les pedí que me contasen lo que había pasado. Y allí mismo y rápidamente me contaron lo ocurrido con mi capataz Mubarak, que lo metieron en la cárcel. Pero muy extrañamente un joven extraño ayudó a Ajarías a poder sacarlo de allí gracias a una perla que se encontró. Pero que aquellos hombres de la prisión tiraron después todos los alazones de pescado al suelo, tiraron el tenderete y se llevaron a Ajarías, herido e inconsciente, a la cárcel. Y que Mubarak se quedó allí para poder sacarlo, sin saber muy bien cómo. Esto último lo escuchó perfectamente Esther, y abandonó corriendo la plaza del pozo para volver a encerrarse en su habitación. Y mientras me contaban todas estas cosas, un nudo se me hacía más grande en el estómago. No podía asimilar todo aquello. Llamé a Mardoqueo y tuve que apoyarme en el de la impresión. Y le pedí: Mardoqueo, hazme el favor. Que se refresquen y que coman. Pero esta tarde nos reuniremos con todos ellos para hablar más tranquilamente de todo lo que ha sucedido. Y así lo hicimos. Mardoqueo se encargó de todo. ¿Qué haría yo sin este hombre? Verdaderamente era mi mano derecha. Y allí, en esa reunión de la tarde, me enteré que mi muchacho y ese otro chico se habían presentado voluntarios como tripulación para salir a alta mar a conseguir pescado, para venderlo cuanto antes. Y salió Ajarías porque al resto le daba miedo el mar. Fijaos en mi muchacho. Un joven pastor de Judea más valiente que todos mis trabajadores. Luego me contaron lo de los piratas. Y me quedé impresionado al enterarme de aquello. Me contaron también lo del hombre que rescató. Este Ajarías, mi nuevo trabajador, el de los pies destrozados, no puede ser cierto, les decía. Por si eso fuera poco, se encontró una perla y la utilizó para pagar el rescate de mi capataz, que se había metido en líos por prepotente. Y me contaron cómo se lo llevaron subido como un fardo en un caballo hacia la cárcel de Pelusio. Cuando terminaron de hablar, a mí me asaltaron numerosos interrogantes. Había cosas que no entendía. ¿Qué pretendía Mubarak quedándose allí? ¿Qué podría hacer él? A la mañana siguiente, Sarai y yo nos despertamos y nos preparamos para organizar los quehaceres de ese día. Esther no se había levantado para desayunar. Sarai fue a su dormitorio para ver cómo estaba, y la escuché gritar: José, José, ven aquí rápido, José. Me levanté como un rayo y fui rápido para ver qué pasaba. Creo que ya no era capaz de soportar más calamidades. Llegué a mi límite. Sarai me llamaba desde la habitación de mi hija. Pero Esther no estaba allí. Llamé a Mardoqueo, y entre todos los que estábamos allí en la factoría la buscamos por todos lados. Miramos en los establos, en las despensas, en los almacenes, en la tintorería, en los depósitos de grano. Miramos hasta en el pozo y la acequia, pero no había rastro. Y Sarai me volvió a llamar. Mira esto, José. La puerta de entrada de mi factoría estaba abierta. Llamé a Mardoqueo y me aseguró que él la cerró el día anterior, como siempre hacía. ¿Quién sabía dónde se guardaban esas llaves? Sarai y yo, por supuesto. Mardoqueo y Mubarak, pero este no estaba, no habían vuelto de Pelusio. Pero mi hija Esther era la otra persona que conocía dónde se guardaban esas llaves. Nos asomamos al cajón donde se guardaban todas las llaves de la factoría, y efectivamente faltaba una de las llaves de la puerta de entrada. Esther se había ido. Pero, ¿por qué lo había hecho?
Estaría en un estado de delirio provocado por la fiebre. Sarai lloraba y yo la abrazaba mientras miraba el horizonte que se dibujaba al otro lado de la puerta. ¿Dónde estás, Esther?